Anduve por varias calles buscando el consultorio médico del doctor, rogué a mi intercesor elemental me llevara a ese despacho, y es ostensible que fui asistido. Al llegar a cierta casa entendí. 3 gradas conducían a la portada suntuosa de una mansión. Me entré por aquellas puertas y me encontré en una sala de espera. Avancé un poco más y penetré resueltamente en el consultorio, examiné en detalle el interior de este último. Vi una mesa, y sobre ella una máquina de escribir, y algunas otras cosas. Una ventana permitía ver un patio de la residencia. El doctor estaba sentado y en su aura pude verla con sabida propiedad. Regresé a mi cuerpo físico muy satisfecho con el experimento. El Eidolon ciertamente es extraordinario. Muy de mañana vino mi amigo a conocer el resultado de mi experimento psíquico. Yo le narré detalladamente todo lo que había visto y oído. Entonces vi asombro en el rostro de Sucre. Él conocía tal consultorio y los datos que le daba resultaban exactos. Lo que sucedió después es fácil adivinarlo. Sucre no solo logró que aquel médico le alquilara la casa, sino además, y esto es lo más curioso, lo hizo su socio. Por aquellos días resolví alejarme de aquella ciudad, a pesar de los ruegos de aquel amigo quien insistía en que yo cancelara mi viaje. Cuando regresé más tarde, después de algunos años, aquel lugar, ya todo había cambiado, la casa aquella había desaparecido. Entonces me encontré en un terreno árido, horrible, pedregoso, espantosamente aburridor, y vi instalaciones de alta tensión eléctrica y motores de doble bomba y máquinas de toda especie, y trabajadores bien pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Sucre viviendo allí mismo, dentro de un cuarto que parecía más bien una trinchera en un campo de batalla, entraba, salía, daba órdenes imperantes a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel cuarto estaba protegido con gigantescas rocas y en sus muros se veían aquí, allá y acullá, muchas ventanillas pequeñas que podían abrirse o cerrarse a voluntad. Por aquellos postigos vigilaba Sucre lo que pasara a su alrededor. Tales mirillas le eran, dizque muy útiles, de cuando en cuando, al menor ruido exterior empuñaba su pistola o su fusil y entonces aquellas aberturas veíanse desde afuera ya abriéndose o cerrándose o asomándose a través de ellas las bocas de fusiles o pistolas. Así estaban las cosas cuando yo volví. Entonces mi amigo me explicó que aquel tesoro era muy codiciado. Que se trataba del famoso becerro de oro que tanto había inquietado a muchas gentes de la comarca y que por lo tanto estaba rodeado de mortales enemigos codiciosos que habían intentado asesinarle. Válgame Dios y Santa María. Me dije a mí mismo, en mala hora fui yo a contarle a este amigo la visión esta del tesoro, mejor hubiera sido haberme callado el pico. Otro día lleno de optimismo me confesó que ciertamente a 12 metros de profundidad había encontrado un muñeco de barro cocido, y que dentro de la hueca cabeza del mequetrefe halló un pergamino, en el cual estaba trazado todo el plano del tesoro. En el laboratorio del doctor fue cuidadosamente sacado tal pergamino de entre la cabeza del fantoche, pues es obvio que con el tiempo y la humedad se había pegado demasiado. De acuerdo con el plano, existían a 12 metros de profundidad 4 depósitos situados, uno al este, otro al oeste, un tercero en el norte y el último hacia el sur. Tal plano daba señales y datos precisos, y al final tenía una sentencia firmada con iniciales de nombre y apellido. Quien encuentre mi tesoro que enterré en pozos hondos, será perseguido por la iglesia del patrono, y antes de 20 días que no sepan que sacó las ganancias que enterré para yo. Por esos días ya la Segunda Guerra estaba muy avanzada. Hitler había invadido a muchos países europeos, y se preparaba para atacar a Rusia. Mi amigo era germanófilo 100%, y creía muy seriamente en el triunfo de Hitler. Es claro pues que influenciado por las tácticas políticas de Hitler, que hoy firmaba un tratado de paz con cualquier país y al otro día le atacaba, no quiso trabajar de acuerdo con las indicaciones del plano. Sucre se dijo a sí mismo: tales indicaciones son un despiste, el tesoro está muchos metros bajo el muñeco. Los citados 4 depósitos no me interesan. Así pues, abandonó las indicaciones y se fue a fondo. Cuando me asomé al hueco aquel solo vi un precipicio negro, profundo, espantoso. Amigo Sucre, le dije, usted ha cometido un error muy grave, ha dejado el tesoro arriba, en los 4 depósitos y se ha ido al fondo. Nadie entierra un tesoro a tanta profundidad.
Es ostensible que tales palabras por mí pronunciadas llevaban la fragancia de la sinceridad y el perfume de la cortesía. Empero, debemos hablar sin ambajes para hacer énfasis en el yo de la codicia. Incuestionablemente este último resaltaba exorbitante en mi amigo, combinándose con la astucia, la desconfianza y la violencia. De ninguna manera fue para mí algo insólito el que Sucre entonces tronara y relampagueara vociferando y hasta endilgándome cosas en las cuales jamás había pensado. Pobre Sucre. Me amenazó de muerte, creyó por un instante que yo, diz que estaba muy de acuerdo con sus consabidos enemigos, tal vez con el propósito de robarle el tesoro. Después de todo y viendo mi espantosa serenidad, me invitó a su refugio de trinchera a tomar café, antes de alejarme definitivamente de aquella hispánica ciudad, en otros tiempos conocida como Nueva Granada. Hízome aquel amigo otra petición. Me suplicó de todo corazón estudiara con el eidolon su trabajo subterráneo. Es evidente que yo también quería hacer una exploración astral en aquella hondura, y por ello accedí a su petición, y sucedió que en una noche exquisita de plenilunio me acosté muy tranquilo en decúbito dorsal, boca arriba, y con el cuerpo bien relajado, sin preocupación alguna me propuse vigilar, espiar, mi propio sueño. Quería utilizar para mi salida astral aquel estado de transición existente entre vigilia y letargo, cuando comenzó el proceso de ensoñación, cuando empezaron a surgir las imágenes propias del sueño. Delicadamente y como sintiéndome espíritu, hice un esfuerzo para eliminar la pereza, y entonces me levanté de la cama, salí de mi recámara como si fuese un fantasma, caminando delicadamente, y luego abandoné la casa. Por las calles de la ciudad flotaba deliciosamente lleno de una exquisita voluptuosidad espiritual. No me fue difícil orientarme. Pronto estuve en el lugar de los acontecimientos, en el terreno de los hechos, ante aquel hueco negro y horrible que ya tenía más de 70 metros de profundidad. Un viejito enano, un pigmeo, un gnomo, de respetable barba blanca me contempló inocente. Flotando en la atmósfera descendí suavemente hasta el fondo acuoso del nefasto hoyo de codicias, tocando con mis pies sidéreos el limo de la tierra húmeda y sombría. Hice con agrado un esfuerzo más, y penetré en el interior de esta bajo el fondo mismo del pozo. Cuán suavemente descendí con el eidolon bajo el asiento negro de tal antro del que emanara mucha agua. Examinando detalladamente cada roca de granito sumergida bajo las aguas caóticas, me adentré muy profundamente bajo aquel subsuelo. Es evidente que mi amigo de Marras había dejado el fabuloso tesoro allá arriba, como ya lo dijimos en párrafos anteriores. Ahora y en estas regiones abismales, solo veía ante mí insignificante persona, piedras, lodo, agua, mas de pronto algo inusitado sucede. Estoy en un canal horizontal que, saliéndose del terreno aquel, se dirige hacia la calle. ¡Qué sorpresa! Sucre nada me había hablado de esto, nunca me dijo que en semejantes profundidades pensara hacer una perforación horizontal. Serenamente me deslicé con el eidolon por entre el sobredicho canal inundado por las aguas, avancé un poco más, y luego salí a la superficie por el lado de la calle. Concluida la exploración astral, regresé a mi cuerpo físico. La investigación obviamente fue maravillosa. Más tarde, cuando comuniqué todo esto a mi amigo, le vi muy triste. Este hombre sufría lo indecible, quería oro, esmeraldas, riquezas, la codicia se lo estaba tragando vivo. Empero se justificaba diciendo que todo ese tesoro lo necesitaba para hacer una revolución proletaria. Dice que necesitaba invertir esos dineros en armamentos, etc. Cuán horrible es la codicia. En tal lugar solo reinaba el miedo, la desconfianza, el revólver, el fusil, el espionaje, la astucia, los pensamientos de asesinato, las ansias de mandar, imperar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cuando salí de aquella ciudad tomé la resolución de jamás volver a intervenir en esos motivos de codicia. Vended lo que poseéis, dijo Cristo, y dad limosna. Haceos cosas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Capítulo 21. Traición. Uno a uno con otro, de tantos, entre muchos sobresalen entre las tres inmundas bocas de ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo, Judas, Bruto y Casio.
tornar a las fechorías de Roma y topar con Bruto, señalado con un cuchillo de la mano de Dios, remitirse a esos originales, saborear el caramelo venenoso, ciertamente no es nada agradable, mas es urgente sacar del pozo de los siglos ciertos recuerdos dolorosos. Traspasado de angustia, sin vanagloria alguna, en estado de alerta novedad, conservo con energía el viviente recuerdo de aquella mi reencarnación romana conocida con el nombre de Julio César. Entonces hube de sacrificarme por la humanidad, estableciendo el escenario para la cuarta subraza de esta nuestra quinta raza raíz. Válgame Dios y Santa María. Si algún error muy grave cometí en aquella antigua edad, fue haberme afiliado a la orden de la jarretera, empero, es obvio que quisieron los dioses perdonarme, encumbrarse hasta las nubes sobre sus amistades, no es en verdad nada fácil y sin embargo, es evidente que lo logré sorprendiendo a la aristocracia romana. Al relatar esto no me siento engreído, pues bien sé que solo al yo le gusta subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cumplo con el deber de narrar y eso es todo. Cuando salí para las Galías, rogué a mi bella esposa Calpurnia que al regreso enviase a mi encuentro a nuestros 2 hijos. Bruto se moría de envidia recordando mi entrada triunfal en la ciudad eterna. Empero parecía olvidar adrede mis espantosos sufrimientos en los campos de batalla, el derecho de gobernar aquel imperio ciertamente no me fue dado de regalado. Bien saben los divinos y los humanos lo mucho que sufrí. Bien hubiera podido salvarme de la pérfida conjura si hubiese sabido escuchar al viejo astrólogo que visitaba mi mansión. Desafortunadamente el demonio de los celos torturaba mi corazón. Aquel anciano era muy amigo de Calpurnia, y esto no me gustaba mucho. En la mañana de aquel día trágico, al levantarme del lecho nupcial con la cabeza coronada de laureles, Calpurnia me contó su sueño. Había visto en visión de noche una estrella cayendo de los cielos a la tierra, y me advirtió rogándome que no fuera al Senado. Inútiles fueron las súplicas de mi esposa. Hoy iré al Senado, respondí en forma imperativa. Acuérdese que hoy una familia amiga nos tiene invitados a una comida en las afueras de Roma. Usted aceptó la invitación, replicó Calpurnia. No puedo asistir a esa comida, objeté. ¿Vais entonces a dejar esa familia aguardando? Tengo que ir al Senado. Horas más tarde en compañía de una auriga, marchaba en un carro de guerra rumbo al Capitolio del Águila Romana. Bien pronto llegué allí entre los vítores tremendos de las enardecidas multitudes, «¡Salve César!». Me gritaban, algunos notables de la ciudad me rodearon en el atrio del Capitolio. Respondí preguntas, aclaré algunos puntos, etc. De pronto, en forma inusitada, aparece ante mí el anciano astrólogo, aquel que antes me había advertido sobre los tistilos de marzo, y los terribles peligros. Me entrega con sigilo un pedazo de pergamino, en el cual están anotados los nombres de los conjurados. El pobre viejo quiso salvarme mas todo fue inútil, no le hice caso. Además me encontraba muy ocupado atendiendo a tantos ilustres romanos, después, sintiéndome invencible e invulnerable, con esa actitud cesárea que me caracterizaba, avancé rumbo al Senado por entre las columnas olímpicas del Capitolio. Mas ay de mí. Los conjurados tras esas heroicas columnas me acechaban. El acerado filo del puñal asesino desgarró mis espaldas. Acostumbrado a tantas batallas, instintivamente traté de empuñar mi espada mas siento que me desmayo. Veo a Bruto y exclamo, «¿Tú también, hijo mío?». Luego, la terrible parca se lleva mi alma, pobre Bruto, el yo de la envidia le había devorado las entrañas, y el resultado no podía ser otro. 2 reencarnaciones más tuve en la Roma augusta de los Césares, y luego muy variadas existencias con magnífico dharma en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. En tiempos del terrible inquisidor Tomás de Torquemada, yo me reencarné en España y este es otro relato muy interesante, hablar sobre el citado inquisidor, y el santo oficio ciertamente no resulta muy agradable, empero, es ahora conveniente. Yo fui entonces un marqués muy célebre quien por desgracia hube de ponerme en contacto con aquel execrable inquisidor tan perverso como aquel otro llamado Juan de Arbuses. En aquel tiempo yo reencontré al traidor Bruto reincorporado en un nuevo organismo humano. Qué conde tan incisivo, mordaz e irónico. Buena burla hacía de mi persona, qué insultos. Qué sarcasmos.
De ninguna manera quería yo enfrascarme en nuevas disputas, no tenía ganas de enfadarme, la zafiedad, la grosería, la incultura de aquel noble, me desagradaban espantosamente, mas no quería zaherirle,